Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda fase de los Juegos Deportivos de Navarra en gimnasia artística. En la jornada de hoy los clubes Ibayalde, Tenis, San Juan, Amaya, Atarrabe y Navarro Villoslada competirán en la modalidad de suelo y salto. Kaixo guztioi, gaur Nafarrako bigarren fasean Ibayalde, Tenis, Donibane, Amaya, Atarrabe eta Navarro Villosladako klubek konpetituko dute, barra eta lurran. Ahora mismo acaba de actuar María Ciaurriz Hernández, del Club Tenis.
Actúa en barra Berta Goicoechea, del Club Ibayalde. Ahora va a actuar en suelo Ane Arroyo del Club Atarrabia. Hay que recalcar que en estos niveles los ejercicios son bastante similares, por lo que los pequeños fallos son los que darán a una u otra gimnasta el puesto de ganadora. Bueno, ha sido un buen ejercicio y ahora en barra va a actuar Catalin Martín. Bueno, ha sido un buen ejercicio, una pena esas dos caídas, pero ha estado bien defendido. Actúa en suelo Yat Quintela, Agrupación Deportiva San Juan. Bueno, ha finalizado el ejercicio de suelo y ahora en barra está actuando Sue Jiménez del Ibayalde y en suelo dará comienzo la Yat Quintela del San Juan.
Parece que están tardando un poco en suelo y ahora va a actuar en barra Xiao Martínez, del Club Ardoy. Y hace ya la salida. No se ha podido ver el ejercicio y ha tenido un par de caídas, aunque ha estado bastante bien ejecutado. Y ahora en suelo dará comienzo Gareth Sánchez, de la agrupación deportiva San Juan. En barra ya ha finalizado la competición, ya que en este grupo son menos porque 2 gimnastas están confinadas. Actúa en suelo Naya García, agrupación deportiva San Juan. Ahora va a actuar Naya Gozueta, de la agrupación deportiva San Juan.
Bueno, ha sido otro muy buen ejercicio, pero como ya he repetido, los detalles son mínimos, como por ejemplo si estiras, si clavas y si marca los ejercicios. Las gimnastas del San Juan ya han terminado en suelo y ahora darán comienzo las del Club Deportivo Amaya. Actúa en suelo Irelia Sian, Ciudad Deportiva Amaya. Comenzamos con Ineria Siain del Club Deportivo Amaya. Actúa en suelo S3, Ciudad Deportiva Amaya. Ahora actuará en suelo Leire Sarries del Club Deportivo Amaya y es la penúltima gimnasta en actuar antes de cambiar. Bueno, ha sido otro muy buen ejercicio, así que parece que va a estar muy igualado. Actúa en suelo Araceli Zuriaga, Ciudad Deportiva Amaya. Y ahora actuará la última gimnasta en esta ronda, la Brit Luciriaga Sánchez del Club Deportivo Amaya.
cambio de rotación. Grupo B2, barra, grupo A2, suelo. Y con este último ejercicio finaliza la primera rotación y ahora dispondrán de varios minutos para calentar. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Comienza la competición en suelo con María Ciaurriz del Club Tenis. En barra parece que siguen calentando aún. Bueno, ha sido un muy buen ejercicio. Ha ido muy estirada y ha expresado bastante. Ahora en suelo actúa Berta Goicoechea del Ibayalde y en barra Iraide Sanz de la Tarrabia. Hace galope y salto en extensión y ahora la voltereta, que es el ejercicio más difícil. Medio giro, hace un pino y salida con rondada. Bueno, ha estado bastante bien. Está actuando Ana Arroyo de la Tarrabia. Bueno, ambos han sido muy buenos ejercicios, lo único la caída que ha tenido en barra, ya que suelen quitar un punto. Ahora actuará Catalín Martín del Ibayalde y en barra la Yaz Quintela del San Juan. Esta es una entrada diferente, ya que como mínimo tienen que tener un elemento en el que estén en contacto con la barra. Hace una patuca, lo marca, importante. Galope, salto en extensión. Medio giro.
mantiene el equilibrio. Y la voltereta. Y se cae. Y acaba con una rondada. Muy buen ejercicio. Finaliza Berta en suelo y ahora actuará Garay Sánchez, del San Juan. Y ahora actuará Usue Jimena del Ibayalde. Comienza en barra la gimnasta del San Juan, Garaitz. Hace la patuca, mantiene el equilibrio. Los desequilibrios también suelen descontar. Cuanto más grande sea el paso, más se descuenta y puede llegar hasta 0,5 de penalización. Pero de momento no ha perdido el equilibrio. Hace una voltereta. Y finaliza con una rondada. Muy buen ejercicio. Y encima no se ha caído. Y finaliza en suelo también con un ejercicio bastante bueno. Así que, como he dicho, va a estar muy igualado. En barra está preparada Naya Goizueta. Y como dato, estas gimnastas utilizan una malla diferente a la que las del San Juan usan cuando compiten las de niveles. Y ahora se prepara la última gimnasta en suelo, Xiao Martínez del Ardoy. Las de suelo están yendo más rápido porque, como ya he dicho, hay 2 bajas. Hace un salto en extensión. Medio giro. Y no ha conseguido recuperar ese equilibrio, pero bueno, continúa. Hace una voltereta muy buena. Sube al pino, marca y salida con nada. Y consigue clavarlo.
Finalizan ambas gimnastas. En barra ha acabado la última del San Juan y ha finalizado la competición en suelo. Ahora solo quedan 3 gimnastas del Club Amaya. Normalmente suelen tener 1 minuto para competir y cuando acabe ese tiempo tienen que salir sí o sí. La barra suele ser un ejercicio que cuesta bastante, sobre todo a la iniciación, ya que mide tan solo 10 centímetros y a las gimnastas pequeñas les suele dar un poco de vértigo cuando compiten en esa altura. Está preparada Irene Asiain del Club Deportivo Amaya y comienza con un espagat frontal, galope, salto en extensión, agrupado, y ahora hará el pino y seguida de una voltereta delante. Este es un elemento que cuesta bastante. Se ha caído, pero iba muy bien. Medio giro. Y la salida con rondada que la clava. Bueno, ha estado bastante bien también. Una pena esa caída. El suelo es más difícil normalmente de... Perdón, es más fácil normalmente de puntuar. Y en barra se prepara Leire Sarries. Normalmente en barra suele ganar la que no se cae en estos niveles, ya que es bastante difícil mantener el equilibrio, como ya he dicho. Comienza el ejercicio con un espagat frontal y se cae. Pero bueno, continúa. Hace un elemento en contacto con la barra. Galope, salto agrupado. Hace un medio giro y ahora le da la voltereta. Y no logra levantarse. Vuelve a hacer un medio giro, seguido de un pino bastante bueno. Y se prepara para la salida con una rondada. Y ha dado un pequeño pasito, pero ha estado muy bien también la rondada. Y ahora se prepara la última gimnasta de la primera competición de esta tarde, la Brit Luzuriaga del Club Deportivo Amaya. Comienza con un espagat frontal y no consigue levantarse. Ejecuta un elemento en contacto con la barra. Se levanta. Galope, salto agrupado. Pino, llegando a la vertical. Se agacha y se prepara para hacer la voltereta. Y no ha conseguido levantarse. Continúa.
y se prepara para la salida, perdón, para el medio giro, vuelve a medio giro, y ahora sí que se prepara para la salida con rondada y clava. Con esta última gimnasta hemos acabado la primera competición. Ahora en estos minutos se están pasando las notas al ordenador y en cuanto estén todas las notas se dirán las ganadoras. Normalmente estas competiciones se suelen hacer en Amaya, ya que es en Navarra de los gimnasios más completos, porque contiene en suelo un tapiz y también tiene una barra bastante amplia y las paralelas y una buena carrera para el salto. Además, es el único de Navarra que contiene unas pequeñas gradas, aunque por desgracia este año pues no se ha podido. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea. superación, Hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia. gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea. superación, Hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia. gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
con la mano, pero ha logrado continuar y ahora hará la salida en salto en extensión que consigue clavar. Actúa en suelo Carlota Urdiain, Ciudad Deportiva Maya. Ahora actúa Carlota Urdiain del Club Deportivo Amaya en suelo. Actúa en barra Naya Munarriz del Ebayalde. Finalizan ambas gimnastas con buenos ejercicios. Cuando hacen el ejercicio de suelo tienen que intentar no tocar la parte roja, ya que por cada pie que se sale del tapiz se descuenta 0,1. Ahora actuará en suelo Claudia Pinto del Club Tenis y en barra se prepara Zuriñe Garín del Ibayalde. Ambas han ejecutado buenos ejercicios, en barra no se ha caído, por lo que eso es algo muy positivo, y en suelo también la gimnasta del tenis ha ido muy estirada. Ahora en suelo se prepara Alejandra Ripa del Club Tenis y en barra Eider Marco del Ibayalde. Club Tenis Pamplona. Finaliza la del Ibayalde con un gran ejercicio y continúa la gimnasta del tenis en suelo.
Ha sido un muy buen ejercicio también y con esto las gimnastas del tenis han finalizado su competición en suelo. Ahora en suelo actuará Naya Gusán de la Tarrabia. Actúa en suelo Naya Gusán, Atarrabia. Y en barra comienza Lucía Herrea del Club Ibayalde. Al igual que en la competición anterior, son ejercicios prácticamente iguales, por lo que hay que fijarse en los detalles mínimos, que es lo que hará a una gimnasta u otra ganadora. Parece que se ha caído, pero continúa. Ha sido un buen ejercicio, lo único que en la primera diagonal, en la rondada flip-flop, ha doblado los codos y es lo que le ha llevado a una caída, aunque ha logrado seguir sin problemas. En barra se prepara la última gimnasta del Club Ibayalde, Iraya Urrestarazu Chivite. Actúa en suelo Paula Alsasua, Atarrabia. Y comienza en suelo Paula Alsasua, del Club Atarrabia. Parece que en suelo están tardando un poco. Y ahora Lucía finaliza el ejercicio con un salto en extensión y ha sido un buen ejercicio sin caídas y no ha perdido el equilibrio. Comienza con la primera diagonal, rondada flip-flop. Y ahora vamos a por la segunda, paloma, lateral. Y ha finalizado. Bueno, ha estado bastante bien, pero al igual que el anterior gimnasta, en la primera diagonal ha doblado los codos, aunque ha conseguido recuperar bastante bien la posición. Y ahora se prepara la última gimnasta, la Tarrabia, Eider Goñi.
Ahora sí, comienza su competición. Bueno, no ha estado nada mal. En este caso en el FIFLA no ha doblado los codos, por lo que lo ha seguido sin problemas y por lo demás bastante bien. Con esta última gimnasta, las de la Tarrabia han terminado en el suelo. Y ahora actuará Irati Fernández. Actúa en suelo Irati Fernández y Valladolid. Con esta última gimnasta finalizará la competición y se pasará a la segunda ronda o rotación. Y finaliza la primera rotación. Gimnastas, cambio de rotación. Grupo B4, barra. Grupo A1, suelo. Disponéis de 5 minutos de calentamiento. Ahora las gimnastas tendrán 5 minutos para calentar el aparato de suelo y de barra. Como curiosidad, ahora las de base 4, si os fijáis, tienen menos altura en la barra, ya que a medida que el nivel aumenta, la altura también.
Comienza la competición. En suelo comenzará Naya Muñarriz del Club Ibayalde. En barra aún siguen calentando ya que no han tenido tiempo. Suelen tener 30 segundos y hay una persona encargada de cronometrar. Actúa en suelo Naya Muñarriz y Valladolid. Comienza en barra Sara Uroz del Navarro Bioslada. Bueno, han finalizado ambas. En suelo ha sido un buen ejercicio y en barra se ha caído 3 veces, pero bueno, ha logrado acabar el ejercicio. Normalmente en base los ejercicios son bastante iguales, por lo que se tienen en cuenta todo tipo de detalles. Actúa en suelo Zuriñe Garín y Valladolid. Ahora actúa en suelo Zuriñe Garín del Club Ibayalde y en barra Sayoa Coronado del Navarro Bioslada. Comienza con una entrada de espagat frontal. Ejecuta un giro y pierde el equilibrio, pero recupera. Ahora hará una voltereta. Este suele ser un ejercicio bastante difícil, ya que no pueden utilizar las manos, en diferencia a base 3.
Se prepara Irati Redrado en barra. Ha finalizado Zuriña Garín con otro buen ejercicio. Y ahora se preparará Eider Marco, del Club de Vallalde también. Actúa en suelo Eider Marco y Vallalde. Comienza Irati con una entrada de espagat frontal. Como mínimo tienen que tocar el cuerpo con la barra una vez. Y comienza el ejercicio del suelo. Finalizan ambas gimnastas. En barra ha sido un ejercicio muy bueno a pesar de esa caída. Se prepara en barra Carlota Ordiain, también del Club Amaya. Actúa en suelo Lucía Lea y Vallalde. En suelo comenzará Lucía Herrea del Club Ibayalde. Comienza Carlota también con una entrada de espagat frontal. Lanzada, galope. Y comienza la actuación en suelo. Con este ejercicio lo finaliza Lucía Herrea del Club Vallalde
Y ahora actuará la última gimnasta del Club Ibayalde, Ireia Urrestarazu. En barra comienza la competición Irati Redrado, del... Actúa en suelo Ireia Urrestarazu, Ibayalde. Perdona, en barra está actuando Claudia Pinto, del tenis. De momento ha logrado no caerse y ejecuta la voltereta, el elemento más difícil de este nivel, sin problemas. Ahora hará una lateral. Y salida. Actúa en barra Alejandra Ripa, del Club Tenis. Mientras que en suelo Enia Ruibo, de la Agrupación Deportiva San Juan. En barra ejecuta un giro. Actúa en suelo Ireia Ruibo, Agrupación Deportiva San Juan. De momento no se ha caído. Y en la lateral se ha caído. Pero bueno, recupera y continúa. Galope con medio giro. Y se prepara para salida de mortal adelante. Bueno, al final ha dado un par de pasos, pero ha sido un buen ejercicio. Y ha finalizado con otro buen ejercicio, bastante expresivo. Mientras que en barra se prepara Naya Gusano, de La Tarrabia. Actúa en suelo Valeria Ibáñez, Ardoy. Ahora actúa en suelo Valeria Ibáñez, del Ardoy. Y mientras tanto, en barra sigue Naya. De momento no se ha caído, va bastante bien. Ejecuta la lateral y no ha logrado recuperar el equilibrio. Hace la salida. Una rondada sin manos, aunque no ha logrado la suficiente altura, pero ha estado bastante bien. Vamos con la gimnasta del Ardoy.
Finaliza con otro buen ejercicio. Y en barra está preparada Pablo Alsasua, de la Tarrabia. En suelo queda tan solo una gimnasta, Anne Esquiroz, del Navarro Bioslada. Actúa en suelo Alex Quiroz, Navarro Villoslada. Parece que en barra están tardando un poco, pero comienza. Finaliza la competición en el suelo con este último ejercicio. Como curiosidad, esta es la canción que usó Simone Biles, la actual campeona olímpica en las Olimpiadas de Río, que también estará este año en Tokio 2021. Y en barra se prepara la última, Eider Goñi de la Tarrabia. Parece que los jueces están tardando un poco, así que en breves comenzará. Comienza Eider con una entrada que ha logrado no caerse, ya que al principio no lo tenía muy claro. Realiza un galope, zancada, salto de extensión y un salto agrupado con medio giro. Y ahora realizará un giro, logra recuperarse y ahora realizará un remonte, un elemento bastante difícil, sobre todo al principio cuando se empieza a ejecutarlo, y finaliza con una rondada sin manos. Y a pesar de esos últimos pasos ha sido un buen ejercicio, ya que no se ha caído, y una caída penaliza un punto de la nota final. También cuando se pierde el equilibrio se puede llegar a perder hasta 0,5 y se mide, depende del tipo de paso que se da. Con esto se ha finalizado la segunda competición de esta tarde y ahora se pasarán las notas al ordenador y en breves minutos comenzará las medallas. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto. begirunea.
Superación. Hobetzeko grina. Juego limpio. Joko garbia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna. inclusión, Gizarteratzea. igualdad. Berdintasuna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Tercera clasificada, Aparato Barra. Tercera clasificada, Elia Rubio, Agrupación Deportiva San Juan. Segunda clasificada, Zurille Garín, Ibayalde. Y primera clasificada, Iraya Urreskurazu, Ibayalde. Base 4, Aparato Barra. Tercera clasificada, Alejandra Ripa, Club Tenis Pamplona. Segunda clasificada, Carlota Urrián, Ciudad Deportiva Maya. Y primera clasificada, Claudia Pinto, Club Tenis Pamplona. Hace entrega de medallas las fuerzas de la competición. Suelo. Base 1. Tercera clasificada, Iraya Urreskurazu, Ibayalde. Segunda clasificada, Elia Rubio, Agrupación Deportiva San Juan. Y primera clasificada, Ana Estiros, Navarro y Osada. Base 4. Tercera clasificada, Carlota Urrián, Ciudad Deportiva Maya. Segunda clasificada, Naya Osano, Atarrabia. Y primera clasificada, Alejandra Ripa, Club Tenis Pamplona. Con esto damos por finalizada la competición de base 1 y base 4. Enhorabuena a todas.
Esa otra cama al final. Ah, vale. Entonces se sujeta. Voy a dejarla así. Es que... Entonces ya se iría cargando. Esta tiene 118. A nada que tarde 2 horas, que 2 horas van a tardar Sí. seguro. Sí. Me han dicho que hay otras 2 competiciones. Se me va a quedar fría al final, ¿sabes? El calentamiento general. Damos paso al calentamiento por aparatos. Grupo A5 barra, grupo B5 suelo y grupo C5 descanso. Disponéis de 5 minutos de calentamiento. Ejercicios más difíciles, con mayor dificultad.
Ahora mismo las gimnastas están calentando en los aparatos y en barra tienen 30 segundos por gimnasta. Y los suele cronometrar una persona que está en la mesa de los jueces. En este caso, Irai Mateo, gimnasta del Ibayalde. Gimnastas, ha finalizado el tiempo de calentamiento. Actúa en suelo Leire Echarte, Ciudad Deportiva Maya. Bueno, ya ha comenzado la competición en barra con Sara Recalde del Club Tenis y en suelo está actuando Leire Charte de la Malla. Parece que se ha caído, pero bueno, continúa. Este elemento suele ser bastante difícil, que es la voltereta sin manos. Gimnastas de las gradas. Gracias. Parece que se le ha acabado el tiempo, así que tiene que salir sí o sí. Y da un pequeño pasito en la recepción.
Finaliza el ejercicio con unos buenos elementos, bastante bien ejecutados, y ahora se prepara en barra Cristina Castilla, del Club Tenis. Mientras que en suelo se prepara Naya Sukunza, del Club Deportivo Amaya. Actúa en suelo Naya Sukunza, Ciudad Deportiva Maya. Comienza Cristina en barra. Ejecuta un giro y parece que pierde el... Pero bueno, continúa. Vamos allá. Hace una lateral. Muy bien ejecutada, no pierde el equilibrio. Y comenzamos con el ejercicio de suelo. Bueno, otro buen ejercicio en suelo, aunque luego a la hora de puntuar son muchas las cosas que se tienen en cuenta, como la manera de expresarse, si va estirada, y luego también tienen que hacer el ejercicio dentro del recuadro amarillo, ya que si se salen a la parte roja, por cada pierna que salga, se resta 0,1 de la nota final. En barra, por ejemplo, también, si la gimnasta se cae, se resta un punto. Y también por los desequilibrios. Actúa en suelo Leire Gracia, Agrupación Deportiva San Juan. Ahora actuará en suelo Leire Gracia, de la Agrupación Deportiva San Juan. Y en barra se prepara Leire Aramendía, del Navarro Bioslada. Comienza en barra. Finaliza el ejercicio de suelo. Ha sido un buen ejercicio y estamos viendo el de barra. Acaba de tener una pequeña caída,
y se dispone a hacer la salida con una mortal. Hay que tener en cuenta que en barra es bastante fácil caerse, ya que solo mide 10 centímetros. Actúa en suelo Paula Arduna, Agrupación Deportiva San Juan. Ahora actuará en suelo Paula Orduna, de la Agrupación Deportiva San Juan, y en barra se prepara Olaya Nagore, del Navarro Bioslada. Parece que los jueces están tardando un poco en barra y comienza el ejercicio de suelo. Finaliza el ejercicio de suelo con un buen ejercicio. La mortal hacia atrás ha sido bastante grande y amplia. Y en barra también finaliza el ejercicio con una salida de mortal hacia atrás. Ahora actuará en barra Juno Sambela, del Navarro Villoslada también. Y en suelo se preparará Naya Rodríguez, del San Juan. Como Actúa en suelo Nayara Rodríguez, Agrupación Deportiva San Juan. ha finalizado el ejercicio con una muy buena ronda flip-flap mortal de entrada. Y parece que en barra están tardando un poco más. Como curiosidad, si os fijáis, las mallas del San Juan en comparación con los anteriores niveles es diferente. Ahora sí comienza Yune con una entrada mediante el plinton. Realiza una zancada y un galope. Parece que recupera el equilibrio. Hará un giro.
consigue seguir, hará una lateral y parece que no ha podido. Aún así continúa, hace una rondada. Por cada caída se suele restar un punto de la nota final. Pero bueno, la mayoría de las gimnastas hasta ahora se han caído, por lo que va a estar bastante reñido. Hace una muy buena voltereta sin manos y finaliza con una mortal adelante. Cambio de rotación. Grupo B5 barra. Grupo C5 suelo. Grupo A5. Con esto finaliza la primera rotación y ahora comienza la segunda. Como hay muchas gimnastas, se han hecho 3 grupos y cada rotación un grupo descansa. En este caso en suelo la mayoría son del Club Ibayalde y una de Ardoy. Y en barra las gimnastas son de la Malla y 3 del San Juan. En barra cada una tiene 30 segundos y una vez finalizado ese tiempo ya habrán terminado su calentamiento. En suelo, en cambio, tienen más tiempo, ya que entrenan todas a la vez. Como curiosidad, este año en las Olimpiadas de Tokio, tanto el equipo nacional de chicas como el de chicos va a competir y es algo que no ocurría desde hace muchísimos años. Se puede ver en suelo como en comparación de las anteriores competiciones el nivel sube. En comparación con otros años, este año se puede ver que hay menos gimnastas
ya que debido al COVID los grupos son más reducidos y las horas de entrenamiento también. Gimnastas, ha finalizado el tiempo de calentamiento. Comienza la competición en ambos aparatos. En barra comenzará Leire Charte del Club Deportivo Amaya y en suelo Irune González La Raya del Ibayalde. Gracias. Actúa en suelo Irune González y Vallalde. Finalizan ambas gimnastas. En suelo ha sido un ejercicio muy bien ejecutado y en barra los ejercicios han estado bastante bien, pero se ha caído 3 veces, así que eso descontará 3 puntos de la nota final. Actúa en suelo Amayur Zoroza, Vallalde. Se prepara Mayur Zoroza del Club Ibayalde en suelo, mientras que en Amaya se prepara Naya Sucunza del Club Deportivo Amaya. Allá vamos. Bueno, ha sido un buen ejercicio, aunque en las recepciones ha dado pequeños saltitos o pequeños pasos y eso descontará pequeñas décimas. Ahora sí, vamos con Naya, a pesar de que han tardado un poco. Y se prepara Eider Elía en suelo. Actúa en suelo Eider Elía, Vallalde. Comienza con una zancada bastante amplia. Se queda un galope con medio giro. Hace una pequeña serie artística, perdón. Hace un remonte y consigue recuperar el equilibrio. De momento no se ha caído. Y ahora sí. Pero bueno, continúa. Y os dejamos con la actuación en suelo.
Finaliza con un buen ejercicio. Y ahora se prepara en barra Leire Gracia, de la agrupación deportiva San Juan. Mientras que en suelo se prepara Naya Córdoba, del Ibayalde. Actúa en suelo Naya Córdoba y Vallalde. Comienzan justo a la vez, así que lo reproduciremos en ambas pantallas. Comienza con una lateral y no consigue seguir. Finalizan ambas. Naya en suelo ha ejecutado un buen ejercicio y en barra también ha estado bastante bien, pero se ha caído 2 veces. En barra las caídas descuentan 1 punto y los desequilibrios desde 0,1 hasta 0,5. Depende del tipo. Ahora, como habréis escuchado, actúa Aroa Jiménez del Ardoy. Mientras que en barra se prepara Ahora sí, actúa Paula Orduna en barra. Finalizan Aroa Jiménez con un ejercicio
bastante bueno, con una dificultad bastante alta y una música bastante marchosa. Con esto ya la segunda fase o rotación ha finalizado en suelo y ahora queda en barra tan solo una gimnasta, Nayara Rodríguez, de la agrupación deportiva San Juan. Vemos como Gema ultima detalles. Ahora sí comienza la última gimnasta en barra mediante un espagat frontal. Hace un ejercicio tocando a la barra, ya que es obligatorio. Hará una lateral. No pierde el equilibrio. Hace un giro bastante bueno. Continúa bien con un galope. Salto con medio giro agrupado. De momento va muy bien. Una serie artística y se le ha acabado el tiempo, por lo que le descontará un poco, pero hace un remonte y una salida mortal que da un paso. Un muy buen ejercicio. Con esto ha finalizado la segunda rotación y ahora se hará la tercera. Última rotación. Grupo C5 barra, grupo A5 suelo y grupo B5 descanso. Disponéis de 5 minutos En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Comienza la competición en barra. Comienza la tercera ronda con Irune González del Ibayalde en barra y en suelo aún siguen compitiendo. Ejecuta el elemento en contacto con la barra, obligatorio. Y comienza la competición en suelo. Galope, salto con piernas abiertas, muy amplio. Actúa Hace en suelo Sara Recalde, Club Tenis Pamplona. medio giro agrupado. Ahora era un remonte muy estirado, muy bien. Lateral, no pierde el equilibrio. Mientras tanto, se prepara Sara Recalde del Club Tenis. No. Y salida. Muy buen ejercicio. Una pena esa caída. Pero ha sido un muy buen ejercicio. Vamos con la gimnasta del tenis. Por el momento va bastante bien. Vamos allá. Mortal, rondada, flip-flap. Clava. Y finaliza con un buen ejercicio. Ahora actuará Amayur Zoroza del Club Ibayalde y en suelo se preparará Cristina Castilla del Club Tenis. Actúa en suelo Cristina Castella, Club Tenis Pamplona. Vamos allá. Comienza con un giro que no consigue recuperar. Pero bueno, hay que continuar. Galope. Salto con piernas abiertas. Medio giro agrupado. Una lateral. Realizar un remonte. Un elemento que es bastante difícil, ya que la barra solo mide 10 centímetros de ancho y se vuelve a caer. Comienza la competición en suelo y finaliza en barra. Bueno, no ha estado mal. Rondada mortal con un pequeño paso, pero va muy bien. Segunda diagonal, mortal, rondada, flip-flap, salto en extensión. Y finaliza con un muy buen ejercicio. Mientras tanto se prepara Eder Elia del Club Ibayalde y en suelo el Leire Aramendia del Navarro Bioslada. Actúa en suelo Leire Aramendia, Navarro Villoslada. Vamos allá. Parece que en barra están tardando un poco más.
y comienza en barra. Consigue no perder el equilibrio, recupera el giro. Los desequilibrios descuentan también un poco, aunque va a depender de la largura del paso. Y nos vamos también a suelo. Ronda fifla mortal, muy amplio. Salto con giro. Y vamos a por la segunda diagonal. Mientras la salida en barra con un buen ejercicio a pesar de esa caída. Y finaliza en suelo con un ejercicio muy artístico. Muy bien. Se prepara en barra Naya Córdoba. Y actúa en suelo Olaya Nagore del Navarro Bioslada. Vamos allá, por el momento bastante bien. No ha perdido el equilibrio. Pero finalmente cae. Hay que procurar seguir. Y flifla mortal, muy bueno en suelo. Finaliza el haya y continúa en el suelo. Segunda diagonal. Paloma, paloma. Y el pequeño salto en la recepción. Y finaliza el ejercicio de suelo. Esta canción ya la hemos escuchado anteriormente y, como ya he dicho, es la canción que utilizó la actual campeona olímpica Simone Biles en las Olimpiadas de Río de Janeiro, que también estará este año en Tokio. A ver con qué nos sorprende. Actúa en suelo Yune Osambela, Navarro Bioslada. Ahora actúa Yune Osambela de Navarro Bioslada y con esta última gimnasta finalizará la competición.
Vamos a por la primera diagonal. Una rondada mortal que clava. Segunda diagonal. Paloma de 1, paloma de 2. Y con esto ha finalizado la tercera competición de la tarde. En estos minutos se pasarán las notas al ordenador y en breves dará comienzo la entrega de medallas. La verdad que ha sido una competición bastante buena y el nivel ha estado bastante igualado, por lo que yo creo que los jueces no la han tenido fácil y es por ello que han tardado más que en la anterior competición. También es verdad que la ejecución es más difícil, la dificultad y la ejecución también tiene más penalizaciones que las anteriores. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna, gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bueno, suerte, ¿no? No sabemos cuándo qué.
En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea. superación, Hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia. gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
calentando en el aparato de suelo y barra, y esta será la última competición de la tarde. Y actuarán los niveles de vía olímpica 3, vía olímpica 4 y vía olímpica 6, con los clubes Amaya, Tenis, San Juan, Ardoy, Atarrabia y Navarro Villoslada. Para entrenar o calentar en barra disponen de tan solo 30 segundos, mientras que en suelo tienen más tiempo, ya que entrenan o calientan todas a la vez. En vía olímpica los elementos ya son más complejos y no son todos iguales, sino que cada uno, dependiendo de la dificultad y capacidad, pues opta por unos elementos u otros. Y se tienen en cuenta dos cosas: por un lado la ejecución y por otro la dificultad, que finalmente se suman dando la nota. Además también competirán esta tarde base 6 y base 7, que se me ha olvidado. En barra comenzará solo base 6 y en suelo comenzarán con vía olímpica 3, 4 y 6. En barra ya han finalizado los calentamientos, así que en cuanto Megafonía decida, comenzará la competición. Comienza la competición en barra. Comienza la competición con Raquel Soria Erro del Club Deportivo Amaya en base 6. En suelo todavía siguen calentando y allá vamos. Comienza con una entrada frontal y se cae. Y comienza la competición en suelo. Gimnastas a la grada. Gracias. Aún todo continúa. Y ahora comenzará la competición en suelo Actúa en suelo Paula Navallas, Ciudad Deportiva Maya. con Paula Navallas. Mientras tanto en barra se vuelve a caer, pero hay que seguir intentándolo hasta el final. Vamos allá con el ejercicio de suelo.
Finaliza en barra, a pesar de las caídas. Ronda fifla plancha, clava. Un muy buen ejercicio. Y ahora competirá Sofía Reiza del Club San Juan en barra y Junepe Orlegui del Club Deportivo Amaya en suelo, con el nivel de Vía Olímpica 3. Normalmente las competiciones de gimnasia artística se suelen llevar en Amaya, ya que es el gimnasio más completo de Navarra. Y ahora vamos con June, en suelo. Rondada fifla, plancha. Segunda diagonal, paloma mortal. Y comienza la competición en barra. Finaliza el ejercicio. Ha sido un ejercicio bastante bueno, pero a la hora de puntuar se toman en cuenta muchas cosas. Así que ya se verá. Mientras tanto en barra continúa. Hace una lateral que consigue seguir. En barra también depende de el equilibrio. La pérdida de equilibrio se puede descontar hasta 0,5. Y actúa en suelo Chloe Sola, del Tenis Pamplona. Finaliza en barra con un buen ejercicio. Y vamos con Chloe. Chloe es la única gimnasta del Club Tenis en vía olímpica y las demás son del Club Deportivo Amaya. Mientras tanto, en barra se prepara Maggi Goizueta del San Juan, en nivel de base 6. Parece que los jueces están tardando un poco. Allá vamos.
Comienza en barra. Y finaliza. ¡Wow! Un ejercicio muy bueno. Mientras tanto, vamos con barra. De momento va bastante bien. Mantiene el equilibrio. Hay que tener en cuenta que la barra solo mide 10 centímetros de ancho. Y es un aparato que solo ejecuta a las chicas. Finaliza con un pequeño paso, pero ha sido un muy buen ejercicio. Vamos con Nerea Sainz del Club Deportivo Amaya en suelo y se prepara la gimnasta del San Juan Maya Gozueta en barra. Mortal. Rondada flip-flap, plancha y comienza el ejercicio en barra. Bueno, ha sido otro muy buen ejercicio también, ejecutado por la gimnasta de la malla. Y ahora vamos a barra, donde acaba de hacer una lateral. Ha perdido un poco el equilibrio, pero continúa. Actúa el suelo Ainara Andión, Ciudad Deportiva Maya. Se ha caído en el remonte, es un ejercicio un poco difícil, ya que al ir atrás no es tan fácil de controlarlo. Y vamos con Ainara Andión del Club Deportivo Amaya en vía olímpica 6. Finaliza en barra con una salida rondada sin manos, bastante bien hecho. Ainara es, junto con Leire, el nivel más alto que vamos a ver durante la jornada de esta tarde. Vamos allá, ronda flip-flap, plancha, muy bien hecho. Muy buen ejercicio también. Y ahora vamos con Leire Garmendia, que se preparará en suelo
para competir contra su compañera Inara. Y ahora vamos con Naya Otero. Ha conseguido no caerse. Actual suelo Leire Garmendia, Ciudad Deportiva Maya. Rondada. No consigue seguir, pero bueno. Hay que continuar. Hace un medio giro, pierde el equilibrio, pero logra seguir. Remonte. Flip-flap. Consigue no perder el equilibrio y caerse. Medio giro y bien salvado. Y finaliza con una rondada sin manos. Ha sido un buen ejercicio. Además de que cada caída descuenta un punto. Y ella no se ha caído. Ronda flip-flap, pirueta. Vamos a por la siguiente diagonal. Paloma, plancha. Bien defendido. Y finaliza. Bueno, ha sido un ejercicio bastante bueno. Y con esto ha finalizado la primera ronda en el suelo. Y ahora vamos con barra. La última gimnasta, Arrate Zabala, del Ardoy. Parece que están tardando un poco más de lo normal en barra, pero comenzarán en breves. Vamos allá. Comienza con una entrada de espagat frontal. Hace un giro y no consigue. Vamos allá. Ahora hará un remonte que no ha conseguido mantener el equilibrio. Vuelve a intentarlo y tampoco. Pero bueno,
Hay que intentar seguir. Vamos allá, hace una lateral bastante buena. Continúa. Hace un medio giro. Zancada. Galope. Hace un salto agrupado intentando hacer un giro, pero ha vuelto a perder el equilibrio. Y ahora hará la salida. Se vuelve a caer, pero bueno, vuelve a intentarlo. Cosa que hay que destacar, ¿no? Porque muchas se suelen venir abajo. Y bueno, no ha estado mal. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bueno, ahora mismo estamos haciendo un pequeño descanso, pero en breves volveremos.
Hola a todos. Naya, la gimnasta del San Juan, va a repetir su ejercicio ya que ha habido un fallo y ha recibido o ha tenido menos tiempo y se le han descontado 30 segundos. Así que para que sea justo va a repetir su ejercicio y tendrá la oportunidad de acabarlo completamente. Vamos allá, tiene una pequeña caída al principio, pero consigue seguir aunque se vuelva a caer. Aún todo continúa, hace medio salto, consigue recuperar el equilibrio y ahora hará un remonte. Este ejercicio o elemento es de los más complejos en base 6, junto con este flip-flap. Hace un giro y se vuelve a ir al suelo. Aún y todo continúa, es lo que hay que hacer. Ya. Hace una serie acrobática y se prepara para la salida. Bueno, ha sido un buen ejercicio a pesar de que lo haya tenido que repetir. Cambio de rotación. Ahora sí, continúa la competición normal y tendrán los 5 minutos de calentamiento.
Comienza la competición en barra con Adriana Gutiérrez del Club Tenis Pamplona. Mientras tanto en suelo continúan calentando. Y comienza la competición en suelo. Gimnastas a la grada. Gracias. Ahora sí comienza la competición también en suelo con Raquel Soria del Club Deportivo Amaya. Adriana continúa en barra. De momento va muy bien. No creo que le descuenten mucho. Actúa en suelo Raquel Soria, Ciudad Deportiva Maya. Y finaliza. Ha sido un buen ejercicio a pesar de esa caída. Y vamos con suelo. Última diagonal. Paloma mortal. No consigue levantarse. Bueno, a pesar de esa caída ha sido un ejercicio bastante bueno. Ahora vamos con Adriana Sola del Club Tenis Pamplona. Y en suelo con Sofía Raiza del San Juan. Actúa en suelo Sofía Raiza, Agrupación Deportiva. Vamos allá. Recordamos que cada caída descuenta un punto de la nota final y luego los desequilibrios dependen de el tipo de paso, es decir, cuanto más largo sea, más se descuenta, hasta 0,5. Aún así continúa con una zancada bastante buena y una serie de saltos. Una voltereta muy buena y hace una salida de una mortal en carpa que consigue no caerse. Mientras Sofía continúa a la espera en suelo, se prepara Maider Legarra del Club Tenis Pamplona.
ha tenido una pequeña caída que, al igual que en barra, descuenta un punto. Ahora sí, vamos con Maider Legarra, que también fue gimnasta en el San Juan. Actúa en suelo Mayo Goizueta, Agrupación Deportiva San Juan. Ahora se prepara Mayo Goizueta de la Agrupación Deportiva San Juan, pero seguimos con Maider. Pierde el equilibrio en el flip-flap. Yo diría que es el elemento más difícil de este ejercicio. Hace la serie de saltos y también vamos con suelo, que hace una ronda flip-flap mortal bastante bien defendida. Y finaliza Nerea con un Barani. Muy buen ejercicio. Y ahora vamos con la barra, donde competirá Irune Echegoyen en base 7. Mientras tanto, en suelo se preparará Sandra Borovia del San Juan. Vamos con la barra. Actúa en suelo Sandra Borovia, Agrupación Deportiva San Juan. De momento va bastante bien, hace un giro muy bueno. Lateral muy buena, seguida de una rondada, un pequeño desequilibrio, pero bastante bien. Salto con medio giro. Y ahora hará una voltereta, que este elemento también es bastante difícil. Y finaliza con una mortal, un muy buen ejercicio. Vamos con suelo. Una muy buena media pirueta.
Bastante bien ejecutado. Ha sido un muy buen ejercicio. Y ahora vamos con Irati Hierro del Navarro Bioslada en barra. Y en suelo se prepara Naya Otero de la Agrupación Deportiva San Juan. Comienza Irati. Las gimnastas deben hacer un elemento en el que estén con contacto en la barra. Hace una serie de saltos. Bastante bien defendida. Ahora ejecutará el giro. Y no consigue. Se ha pasado de rotación un poco. Y ahora también tenemos en suelo a la gimnasta del San Juan. Vamos allá, rondada. Se vuelve a caer Irati. Una muy buena voltereta. Y finaliza con una mortal muy buena. Finaliza también la gimnasta del San Juan y ahora veremos a Arrate Zabala del Ardoy. En barra también tendremos a la última gimnasta, Sara Rodríguez de la Tarrabia. Actúa en suelo Arrate Zabala, Ardoy. Vamos allá con las dos gimnastas. Comienza Sara. Galope. Salto con piernas. Y no consigue mantener el equilibrio en el salto con medio giro. Y todo continúa con un giro. Y vamos con Arrate. Finaliza barra. Y con este ejercicio finaliza la segunda rotación. Ahora las gimnastas dispondrán 5 minutos
y acabará la competición. Cambio de rotación. Vía olímpica 3, 4 y 6, barra. Grupo B6 y 7, suelo. Y grupo A6, descanso. Disponéis de 5 minutos de calentamiento. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Voy a apagar un poco. Ah, ¿estás escribiendo? Pues le quedan 18 minutos. Voy a apagarla ahora y la enciendo cuando esto y igual el último momento tengo que venir a poner. Vale, ya te avisaré. Sí, eso. Ahora la voy a apagar, ¿vale?
Ahora sí, comienza la última rotación. En barra comenzará Paula Navallas del Club Deportivo Amaya. Adriana Gutiérrez, Club Tenis Pamplona. Perdona, actuará en barra Paula Navallas del Club Deportivo Amaya y en suelo Adriana Gutiérrez del Club Tenis. Rondada flip-flap, media pirueta. Finalizan ambas gimnastas. En suelo ha sido un muy buen ejercicio y en barra también, a pesar de esa caída en el flip-flap. Actúa en suelo Adriana Sola, Club Tenis Pamplona. Ahora actúa Adriana Sola en suelo y en barra se prepara June de Orlegui del Club Deportivo Amaya. En comparación con las competiciones anteriores, en barra tienen 1 minuto y medio para hacer el ejercicio y en los anteriores niveles era de tan solo 1 minuto. Ahora sí comienza en barra June. No consigue recuperar el equilibrio y vamos con suelo. Rondada flip-flap plancha. Finaliza en barra. Vamos en suela por la segunda diagonal. Mortal, rondada mortal. Bien defendido. Finaliza con un muy buen ejercicio
Y ahora se prepara en barra Chloe Sola del Club Tenis. Mientras que en suelo se prepara Maider Legarra, también del Club Tenis. Actúa en suelo Maider Legarra, Club Tenis Pamplona. Vamos con suelo. Rondada flip-flap, media pirueta. Y ahora sí, vamos con Chloe también en barra. Plancha adelante. Rondada y se cae. Finalizan ambas con muy buenos ejercicios. Ahora en suelo actuará Irune Echegoyen del Navarro Bioslada y en barra Nerea Sainz del Club Deportivo Amaya. Actúa en suelo Irune Echegoyen, Navarro Villoslada. Ahora sí, vamos con suelo. Comienzan en barra primero. En suelo parece que están esperando un poco. Ahora sí, también empezamos con suelo. Y en barra hará un flip-flap hacia atrás. Vamos allá.
finaliza en barra. Rondada, plancha. Y ya por la última diagonal. Paloma de 1, rondada mortal. Y finaliza un ejercicio bastante bien defendido. Y ahora vamos a barra. En suelo competirá Irati Hierro del Navarro Villoslada. Ahora sí, vamos con Ainara Andión del Club Deportivo Amaya. Primera diagonal. Con la serie de saltos y rondada plancha bastante alta. En barra se cae. Y finaliza con una salida de pirueta bastante bien en ejercicio. Muy buena mortal, rondada mortal hacia atrás. Y finaliza con un muy buen ejercicio. Hay que destacar que en el Navarro Villoslada las instalaciones no son las mejores, ya que compiten o entrenan en un suelo formado por colchonetas, así que tiene mucho mérito. Actúa suelo Sara Rodríguez, Atarrabia. Vamos con la última en suelo, Sara Rodríguez de la Tarrabia, y se prepara también en barra Leire Garmendia del Club Deportivo Amaya. Con estas dos últimas gimnastas finalizará la competición de hoy.
Ahora sí, solo queda una gimnasta en barra que ejecutará un flip hacia detrás con una pierna. Rondada y no consigue recuperar el equilibrio. Continúa la serie de saltos. Y finaliza con una salida de pirueta. Tras esta última actuación, finaliza la competición por hoy. Ahora pasarán las notas al ordenador y en breve se dará la entrega de medallas. Esto ha sido todo por hoy. Mañana volveremos a las 9:30 con base 8 y vía olímpica 8. Y gracias por todo. También gracias a todos los que han hecho posible esta competición.
En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea. superación, Hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia. gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako Navarro Villoslada. Segunda clasificada, Maider Legarra, Club Tenis Pamplona. Y primera clasificada, Irune Chegoyen, Navarro Villoslada. Hacen entrega de medallas las cosas de la competición. Categoría base 6, aparato suelo. Tercera clasificada, Sandra Borovia, Agrupación Deportiva San Juan. Segunda clasificada, Adriana Gutiérrez, Club Tenis Pamplona. Y primera clasificada, Adriana Sola, Club Tenis Pamplona. Categoría base 7. Tercera clasificada, Maider Legarra, Club Tenis Pamplona. Segunda clasificada, Irati Erro, Navarro Villoslada. Y primera clasificada, Irune Chegoyen, Navarro Villoslada. Aparato barra. Categoría Vía Olímpica 3. Segunda clasificada, Yune Beorlegui, Ciudad Deportiva Maya. Y primera clasificada, Paula Navallas, Ciudad Deportiva Maya. Vía Olímpica 4. Segunda clasificada, Chloe Sola, Club Tenis Pamplona. Y primera clasificada, Nerea Sainz, Ciudad Deportiva Maya. Vía Olímpica 6. Primera clasificada, Ainara Andión, Ciudad Deportiva Maya. Perdón, un segundo. Perdón. Segunda clasificada, Leire Garmendia, Ciudad Deportiva Maya. Y primera clasificada, Ainara Andión, Ciudad Deportiva Maya.
hacen entrega de medallas las juezas de la competición. Aparato suelo, Vía Olímpica 3, segunda clasificada Yunere Orlegui, Ciudad Deportiva Maya, y primera clasificada Paula Navalla, Ciudad Deportiva Maya. Vía Olímpica 4, segunda clasificada Nerea Sainz, Ciudad Deportiva Maya, y primera clasificada Chloe Sola, Club Tenis Pamplona. Vía Olímpica 6, segunda clasificada Ainara Andión, Ciudad Deportiva Maya, y primera clasificada Leire Valdía, Ciudad Deportiva Maya. Con esto damos por finalizada la competición de hoy. Os esperamos mañana a las 9:30 con las categorías de base 3, base 8, Vía Olímpica 8 y masculina. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna, gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.